Esta historia tiene un comienzo agrio, ya que desde el principio nuestro prota Rain es expulsado por el grupo del héroe al que pertenecía, compuesto por un líder bien mamoncito llamado Arios, así como también la maga, la santa y otro tipo ahí luchón. Y al parecer lo cierto era que lo expulsaban porque según ellos el prota era un inútil. Y te preguntarás ¿por qué? Pues bueno, básicamente porque Rain es un domador de bestias y al no tener fuerza de ataque lo único que podía hacer era explotar las zonas al hablar con animales, hacer recados, cargar las cosas durante los viajes, etc. Pobre cosita fea. Pero por otra parte, Rain era capaz de hacer pactos con bestias que nunca demostró porque el grupo no le dio esa oportunidad. Solo por eso ya decían que Rain era una completa basura. Así que diciéndoles así como tú le dices a tu ex, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, pues el prota se fue cabizbajo pasando su despecho ante tal decepción. Y ahora él no sabe qué hacer a partir de ese momento. Hasta que una vez en la plaza, ahí Rain muestra lo buen chico que es, al mostrarle a los chicos lo genial que era su poder al hacer que un halcón lo saludara, haciendo que los niños se inspiraran para convertirse en aventureros utilizando ese mismo poder. Y gracias a eso el prota se levanta un poco el ánimo, y al escuchar de los niños que podía vagar libremente como aventurero, este entendió que podría hacer lo que quisiera, y por eso lo primero que se propuso fue convertirse en aventurero. Por tal razón él llegó hasta el gremio de aventureros donde lo recibió una amable recepcionista llamada Natalie, quien le explicó todo lo que necesitaba saber, tal como lo eran las misiones y los rangos de aventureros, y esto sirvió de introducción para Rain, ya que al haber sido del grupo del héroe, él nunca tuvo interacción con algún aventurero, ya que como Arios y su pandilla despreciaban a los de ese gremio, pues nunca se enteró de nada de eso, por lo que ahora Rain sin la preocupación de luchar con el rey demonio, pues ahora podía forjar su camino, el cual empezaría demostrando lo habilidoso que era, y para eso debía derrotar 10 goblins en las afueras, así como también recolectar 20 hierbas medicinales, por lo que Rain ubicando a los monstruos gracias a una ardillita pudo acabar fácilmente con los goblins, para que así pudiera concentrarse solamente en las hierbas. Sin embargo, en medio de la misión escucha un grito en el bosque, por lo que corriendo a averiguar lo que sucedía, el prota se encontró con una chica acorralada por un tigre asesino de rango D, y aunque intentó ayudarla cuando el prota fue a atacarlo, su cuchillo no resultó suficiente para herir a la bestia, así que con la única posibilidad de atraer el peligro para que la waifu escapara, cuando Rain estuvo sin salida a punto de ser desvivido, de repente la chica utilizó sus últimas fuerzas para concentrar un ataque lo suficientemente poderoso que le permitió dar una patada voladora a este tigre que con ese solo golpe lo mandó con el de arriba. Así que el prota asimilando lo que sucedía, luego se dio cuenta que a quien rescató fue un espíritu felino, una de las especies más raras que se encuentran entre las hadas y los dragones, los cuales se caracterizan por su gran fuerza, pero al parecer esta chica estaba desvalida porque en realidad se estaba muriendo de hambre, y el prota al llevar cargada comida pudo alimentarla, algo que la furra agradeció muy amablemente presentándose como Kanade, y el prota sorprendido al encontrarse con una de las grandes especies terminó yendo de regreso junto a ella al gremio, enterándose que esta chica había llegado hasta ahí dado que como estaba aburrida en su aldea en las montañas, pues ella terminó viajando para divertirse, pero como apenas podía cazar comida suficiente pasó varios días sin nada en el estómago, razón que los llevó a encontrarse, y esto hizo que Kanade dijera que seguro eso era cosa del destino, y después de que Rain se sintiera con confianza al contarle lo que le había sucedido con el grupo del héroe, esta chica se indignó con ellos, pero le aclaró al prota que no era un inútil, sino más bien todo lo contrario, porque una vez lo vio la chica contó que sintió cierta electricidad en ella, y era algo más que simple emoción, lo que significaba que Rain la podía controlar, y que a su vez también significaba que el prota era un domador talentoso. Ante esto Rain se conmueve y sin querer le acaricia su cabello, y creyendo que eso iba a molestar a la furra se sorprendió al ver que fue todo lo contrario, porque como una gatita mimada, ahí estaba Kanade disfrutando del cariño. Fue por eso que ella luego le propuso que la controlara, y como lo pidió de manera tan linda, Rain no pudo resistirse a hacer un pacto con ella, por lo que usando unas gotas de su sangre hizo su ritual de pacto, para que de esta manera ahora ellos dos tuvieran una relación, aunque decirlo así ya parece comprometedor, pero bueno, que la waifu se alegró al conseguir a alguien tan amable, y ahora ambos compartían los mismos sentimientos, tal como lo era sentirse con suerte por haberse encontrado, e inclusive a pesar de que a Rey no le importara nada lo del grupo del héroe, Kanade aún le mantuvo cierto rencor hacia ellos, pero como esto era un nuevo comienzo para Rain, lo mejor era disfrutar del momento, a pesar de que luego ella no entendiera cómo el prota podía hacer pactos temporales con lindos conejos, porque eso en teoría era imposible para un domador. Lo cierto es que ahora Kanade sentía celos de esos tiernos animales, y ahora bien, fue el momento de reportar la misión, algo que le permitió al prota conseguir su tarjeta de aventurero, e inclusive sorprendió a Natalie por lo rápido que cumplió la misión, por lo que recibiendo unas 50 monedas de cobre como recompensa, esto parecía suficiente para una rica cena, pero no para un alojamiento, por lo que el prota acercándose a su waifu le dijo que tendrían que hacer otras misiones para conseguir más dinero, pero como Kanade fue muy vistosa en el gremio, hizo que un aventurero se interesara en ella, y con malas intenciones intentó arrebatársela a nuestro prota, y cuando este tipo se enteró que Rain era solo un domador de bestias, se sorprendió cuando Kanade lo rechazó diciendo que ya había hecho un pacto con ese albino lindo de ahí, así que este tipo subestimando al prota lo retó a una lucha de pulsadas, en donde el ganador se llevaría como recompensa a la waifu, y Rain pensando que si no aceptaba ese tipo seguiría molestando, pues fue de frente contra ese matón, por lo que a pesar de su aparente poca fuerza lo daría todo en esta prueba, pero una vez se dispuso a darlo todo con las pulsadas resultó que él salió como absoluto ganador, inclusive rompiéndole el brazo a este tipo, y allí fue donde Kanade le explicó que con su pacto él consiguió también la fuerza de ella, por lo que ahora también podía ser un tremendo peleador, siendo algo que lo sorprendió porque nunca antes había escuchado algo de eso, dado que no había conocido a
alguien que hubiera hecho un pacto con un espíritu felino, así que con esa nueva información Rain estaba más confiado de hacer misiones, a su vez que Natalie llegó después para ver qué era ese alboroto, y al notar al tipo problemático derribado se sorprendió de que Rain lo inmovilizara, y manteniendo la misma aura aterradora con la que amenazó al molesto tipo, ella también le preguntó a Rain cómo le hizo para conseguir un espíritu felino, pero Natalie tuvo que volver a su modo de recepcionista linda para no asustar al prota y a Kanade, quienes le contaron por encima lo que sucedió, y una vez tranquilizaron a esta waifu, Kanade salía contenta a la misión después de que Rain lo hubiera protegido, sin importarle que hace unos momentos fuera tratada como un objeto. Fue así como ellos dos se fueron a recolectar hierbas, algo que aburría a la waifu, pero después se puso celosa de los lindos conejos que convocó Rain, ya que la opacaron en su labor. Sin embargo, cuando estuvieron a punto de regresar, Kanade escuchó a lo lejos a alguien llorando, por lo que corrieron de inmediato hasta el lugar, encontrándose unos ladrones rodeando a un pobre anciano, y allí supieron que se enfrentarían con una famosa banda llamada el Colmillo Negro, que eran reconocidos por sus grandes números, pero como ahora el prota es un buen peleador, él se pondría a prueba en la pelea mientras que dejaba a cargo a Kanade del anciano. Fue así como Rain se dispuso a luchar contra todos al buen estilo de John Wick, y madreándose a la banda completa, a la waifu le preocupó que el prota no pudiera soportar su nueva fuerza, ya que podía perder la cabeza mientras luchaba, pero al verlo supo que sus preocupaciones fueron en vano, porque una vez que Rain derribó a todos parecía mantenerse como si nada, y lo que hizo más bien fue acelerar el corazón de nuestra waifu, quien sin saber ya había caído enamorada del albino. Así que volviendo a tierra otra vez terminó la pelea. Kanade dijo que el abuelito estaba bien, enterándose que fue abandonado por los aventureros que lo escoltaban, aunque el prota se preocupó por su chica al verla toda sonrojada, y ella al decir que no era nada, este señor luego les advirtió lo vengativo que era esa banda, así que para evitar problemas, Rain dijo que irían a atrapar a todos esos ladrones en su escondite, así que de nuevo utilizando una ardilla encontró rápidamente la cueva donde estaba la guarida de los ladrones, y el prota diciendo que tenía un plan le dijo a Kanade que fuera a buscar refuerzo mientras él combatía contra todos ellos. Esto de nuevo agüitó a la waifu porque se sentía inútil frente a los animalitos del prota, pero este le dijo que al usar abejas con veneno paralizante podría contener a los ladrones hasta por 12 horas, así que la waifu sorprendida de que el prota tuviera dos clases, es decir, aparte de domador de bestias también lo era de insectos, fue así como Kanade se fue tranquila mientras el prota enfrentaba a los colmillos negros. Mientras tanto y por otro lado estaba Mina y Lane huyendo de los mismos ladrones, y al parecer el domador de bestias que andaba con ellas huyó primero, dándoles falsa información por solo usar una ardilla para la exploración, y la maga reprochándole a este tipo que escapara en medio de la pelea sin ayudarles a atacar con magia. Ellas le preguntaron además el por qué no domaba más animales como si fuera algo normal. A esto el domador les dijo que eso era prácticamente imposible, y estas waifus resignadas dijeron que le echarían toda la culpa a ese tipo por el fracaso de la misión, ya que no se podían dar el lujo de marchar su reputación. Así que amenazado por las waifus, este domador no tuvo más opción que salir corriendo, en donde Mina, la sanadora, le preguntó por qué parecía hablar de Rain cuando regañaba al otro domador, y esta molesta por recordar a ese inútil, allí es donde el grupo del héroe apenas se enteraba del verdadero valor del prota, así que decidiendo regresar con Arios, quien estaba regodeándose con los comerciantes para conseguir financiación, ahora volvemos con Rain, quien ya había terminado con los ladrones fácilmente, algo que sorprendió a los aventureros por ver a una sola persona encargarse de todos los enemigos, y cuando el prota preguntó qué había pasado con los caballeros, los aventureros dijeron que esos tipos eran bien mamoncitos, y no se encargaban de meros ladrones, pero bueno, que una vez que se iban a llevar a los bandidos, justo en ese instante aparecieron monstruos lagartos de nivel C, que los ladrones habían atrapado. Esto asustó a todos, pero Rain, encarando la situación, pidió a todos que salieran, mientras que él y Kanade reprimían el peligro, y como si fuera algo imposible, ahí estaba Rain dándole una paliza a los monstruos, lo que sorprendió a los aventureros una vez vieron a Rain y Kanade salir de la cueva, por lo que agradecidos con ellos pudieron terminar una misión imposible, y Rain agradeciéndole a su waifu por estar junto a él. Con esto el prota sintió que todo era diferente de antes, ya que en vez de que el grupo del héroe se llevara la gloria, ahora él era quien recibía los elogios, por lo que agradeciéndole a su waifu nuevamente, este le dijo que ahora sentía que al estar junto a ella, él era capaz de cualquier cosa. Declaración peligrosa si se mal piensa, pero como nuestro prota es un buen tipo, lo dijo en buen plan, consiguiendo una linda sonrisa de su waifu, en donde ahora sí, Kanade podía disfrutar de su camita junto al prota, y si ahora recuerdas que Rain dijo que era capaz de todo, pues esto se podría poner peligroso, pero que no, el prota no es de esos, ya que solo hubo una habitación en la posada, y esto fue gracias a que ellos atraparon a la banda de ladrones, por lo que el gremio los recompensó con una gran suma de dinero. Además fue por esto que Rain pudo subir a nivel E, sin ninguna complicación, por lo que comprando nuevo equipo y celebrando con una rica cena, ahora encontramos al prota en esta situación, quien se avergonzaba de estar en una misma habitación con una chica. Sin embargo, Kanade no tenía problemas con eso, y tuvo que convencerlo de estar junto a ella para decirle lo mucho que confiaba en él, ya que el prota parecía diferente a los demás, pero en fin, que ya luego cuando se acostaron, la waifu pensó que tal vez al prota aún le afectaba lo de su expulsión, pero al encontrar a alguien tan especial como Rain, alguien quien no tenía dobles intenciones con ella, a diferencia de los humanos que anteriormente conoció, solo por eso Kanade se prometió estar siempre junto al prota, y así volvió a latir aún más su corazón, para que luego al día siguiente Natalie le diera una misión especial al prota, el cual era derrotar al perro guardián de Street, siendo al parecer un luchador que retaba a todos los que intentaban pasar ese puente, aunque al derrotarlos no los desvivía, sino que solo obstaculizaba el paso, y por la excelente actuación de Rain, Natalie creyó que el prota podría lograrlo, y Rain, poco convencido de hacerlo, cuando escuchó la gran suma de recompensa que había por esa misión, de inmediato aceptó, así que una vez llegó al lugar dijo lo importante que
era ese puente, ya que era un cruce intercontinental. Sin embargo, una vez quiso averiguar sobre el perro guardián, nadie le quiso dar información por el miedo que causaba, aunque un pequeño spoiler es que ningún aventurero decía nada porque una waifu los derrotó. Pero bueno, que una vez que Rain llegó al puente se encontró con un gran dragón con el que al parecer debía de luchar, pero esto no era un mero dragón, sino una waifu dragón, así que esto se pone mejor, porque al parecer esta waifu estaba ahí en modo de entrenamiento, ya que según sus reglas los dragones después de cumplir 15 años debían superar sus propias pruebas. Así que una vez que el prota supo esto, gracias a Kanade conocieron a esta waifu llamada Tanya, quien sintiendo lo fuertes que eran los dos se emocionó por la pelea, y quien empezó la lucha fue Rain, pero después de intercambiar un par de golpes y recibir un ataque de fuego supo que no era un rival para ella, para que luego entrara Kanade a dar una buena pelea, y el prota viendo lo épico que era una lucha entre dos grandes especies no quiso quedarse de brazos cruzados, por lo que aprovechando el 2 contra 1 intentó dar una patada, pero la dragona los atrapó a los dos, y lanzándolos por los aires, esta dragona con su forma humana hizo un lanzallamas a lo Charmander, y cuando parecía que era inevitable ser rostizado, Kanade utilizó una piedra de soporte para esquivarlo junto al prota, y una vez Tanya vio que los protas aún podían dar batalla, más se emocionaba. Sin embargo, el prota creía que aún no podía enfrentarse de frente a un dragón, por lo que pensó que a partir de ahora debía luchar como un domador, así que diciéndole a Kanade que distrajera a Tanya por 3 minutos, eso le serviría para preparar un efectivo ataque, así que mientras las waifus peleaban a lo Dragon Ball, el prota estaba rastreando un pajarito para domarlo. Fue así como logró interceptar a uno para que lo ayudara con sus otros amigos para crear un ataque, el cual una vez consiguió pudo hacer que esos pajaritos rodearan a Tanya, pero a pesar de que eso pareciera inútil frente a un dragón, la realidad era que esos pájaros tenían plumas venenosas, que tras su ataque dejaron inmovilizada a la dragona, por lo que una vez Tanya quedó paralizada, ella se resignó a su cruel destino, pero lo que no se esperó fue que el prota de buena gente le dijera que no le haría nada, y solo le pedía que se calmara, y dejara el paso libre en ese puente, por lo que Tanya, sorprendida por lo raro que era el prota, ella terminó yendo con ellos hasta el gremio de aventureros, y una vez Rain reportó lo exitosa que fue su misión, tuvo que lidiar con el hecho de ocultar a Tanya para evitar conmoción, así que Natalie, contenta de haber confiado esta misión al prota, luego Rain y Kanade tuvieron que llevarse aparte a la dragona, porque al ser tan orgullosa y empoderada, casi revelaba a todo el pueblo su verdadera identidad, así que llevándosela a las afueras, Rain dijo que ahora ella podía ser libre, y Tanya, sorprendida por ni siquiera recibir un castigo, esta waifu tuvo más confianza en Rain, pero como su entrenamiento había sido interrumpido, decidió unirse al equipo del prota, algo que puso celos a Kanade, porque ahí estaba Tanya robándose a Rain a punta de abrazos sabrosones, pero lo cierto era que la dragona también quería establecer un pacto con él, dado la bondad que le demostró Rain, y el prota, apenas creyendo que había agotado toda su buena suerte con tal situación, terminó sumando una chica más a su grupo, Aren, mientras que por el otro lado ahí estaba el grupo del héroe llegando derrotado del bosque perdido, dándose cuenta que todo resultaba más fácil cuando estaba Rain, así que Arios, diciendo que volvería a invitar a su antiguo compañero al equipo para después desecharlo de nuevo como si nada, lo que no se esperaba era que Rain ya contaba con 2 reinas en su grupo, que ahí estaban en el cuarto peleándose por quién dormiría con él, pero bueno, que ahora con Tanya en el equipo el prota pudo tomar sin problema misiones, y esta vez ellos erradicaron una horda de slimes que dañaban los cultivos. Fue ahí donde el prota se dio cuenta de lo bien que se llevaban sus waifus, y aunque al principio tuvo que usar magia de asimilación para tomar el cuerpo de un pajarito para encontrar a los slimes, esto hizo que sus waifus se asombraran de sus habilidades, consiguiendo así rápidamente a los slimes. Fue ahí donde Tanya le preguntó al prota si antes había usado magia, y este, diciendo que solo sabía lo básico de curación y magia de fuego, Tanya dijo que intentara lanzar un ataque con ello, y el prota, sin esperanza de dar un fuerte ataque, ya que antes apenas podía encender una vela, ahora cuando lo intentó lanzó una bola de fuego que causó una gran explosión, y al parecer esto se dio gracias a su pacto con Tanya, ya que así como mejoró su físico con el pacto de Kanade, ahora con su pacto con la dragona él mejoró su capacidad mágica, así que mientras eliminaba a los slimes, el prota pudo practicar magia con Tanya, a la vez que terminaba su misión, o sea que mató 2 pájaros de un solo tiro, y una vez de regreso pudieron disfrutar de la recompensa mientras se veía lo bien que se adaptaban las chicas en el pueblo, y el prota, viendo lo chambeador que se debía poner al ver que sus chicas comían demasiado, en medio de la cena Tanya aprovechó en preguntarle acerca de dónde aprendió Rain sus habilidades de domador, y este, diciendo que fue en su pueblo, ahí el ambiente se agüitó porque el prota contó que su hogar ya no existía más. Sin embargo, como las chicas querían conocerlo más, pues quisieron conocer aún más su pasado, y fue así como Rain contó cómo a los 12 años su pueblo fue atacado, pero él fue el único que se salvó, y fue debido a que justo salió a entrenar con sus animalitos en el bosque, y al hacérsele tarde alcanzó a ver a lo lejos las llamas que invadieron su pueblo, siendo la razón de ello el ataque de los monstruos, para que después terminara siendo rescatados por unos aventureros, tocándole una vida dura a partir de ese momento, y mientras apenas podía subsistir durante todo ese tiempo, él nunca dejó de soñar con conseguir grandes cosas cuando creciera, hasta que tuvo la oportunidad de estar con el grupo del héroe que le dio la esperanza de cambiar su futuro, pero después de 6 meses de estar con ellos terminó siendo desechado, y entendió que solo había sido utilizado, así que poniendo una cara triste por rememorar esos días, sus waifus lo consolaron, diciendo lo increíble y bueno que era, y que más bien ese grupo del héroe son quienes se lo perdían, ya que seguro no lograría nada sin él, y muy lejos de la verdad no estaban. Entonces el prota, al darse cuenta que prácticamente contaba con una nueva familia, dejó de lado los recuerdos tristes y se apegó a sus chicas, para que así se fueran a otra misión en donde esta vez cazarían orcos, monstruos que eran de nivel E, pero eran un poco complicados de tratar, ya que al ser algo inteligentes, pues por eso Rain le advirtió a Tanya que no se confiara y tuviera cuidado, ya que bien podría surgir algún peligro, y esta waifu despreocupada siguió desviviendo monstruos como si no fuera nada, pero en una de esas un monstruo le hizo caer, haciendo que otro orco
la atacara por la espalda, y el prota para protegerla terminó siendo herido, para que así Kanade actuara para eliminar el peligro, y así la situación se calmara. Pero gracias a esto las chicas se preocuparon por Rain, ya que a pesar de que él utilizara magia de curación, Tanya quedó con cierta culpa al poner en peligro al prota de esa manera. Fue así que cuando llegaron al pueblo mientras Rain fue a reclamar su recompensa, Tanya se había ido aparte toda agüitada, y a pesar de que una niña buena onda del pueblo le aconsejó desahogar su malestar con alguien, esta dragoncita le agradeció el haber hecho de coach para que luego viera al prota acercándose, y este preocupado por ella aceptó las disculpas de Tanya cuando ella lo vio, y aunque esta creía que Rain se molestaría, lo que más bien hizo el prota fue alegrarse porque no le había pasado nada, y Tanya, sin comprender del todo la razón por la cual el albino se preocupaba tanto por ella, fue momentos después que la dragoncita se dio cuenta de lo buen tipo que era Rain, ya que inclusive les dejaba la cama mientras él dormía incómodamente en el suelo. Todos esos detalles hicieron latir aún más el corazón de la dragona, quien apenas asimilaba estos nuevos sentimientos por el prota, hasta que al día siguiente, cuando fueron a una nueva misión, el prota se encontró inesperadamente con Arios y su equipo, dejándolo en shock por un momento, pero con un suspiro de resignación el prota se alejó de ellos. Sin embargo, Arios le pidió al prota que se uniera de nuevo al grupo, ya que a pesar de que anteriormente había hecho una exploración al bosque perdido, los caminos cambiaban como si fueran un laberinto, y ellos, al no tener a alguien que cargara sus cosas, se les hacía difícil adentrarse tanto en ese camino. Ciertamente el grupo del héroe se sorprendió de que Rain hubiera domado a dos grandes especies, pero aún así ellos hicieron esta solicitud de manera muy mamoncita al tratar al prota como un inútil, aunque obviamente lo rechazó. Pero bueno, que luego la santa le pidió al prota ayudarlos a adentrarse al bosque, ya que necesitaban recuperar una reliquia para luchar contra el rey demonio, y ahí esta supuesta santa jugó con los traumas del prota, al decirle que si no lo hacían se repetiría lo que sucedió en su pueblo, y claramente al decir eso Rain a regañadientes tuvo que aceptar en acompañarlos, pero Kanade y Tanya, al ver los soberbios que eran el grupo del héroe, le pidieron que al menos se disculparan primero, y claramente debían hacerlo de rodillas, siendo una solicitud que molestó a Arios y su equipo, por lo que tomando del cuello a Rain para que controlara a sus mascotas, estas palabras hicieron que el prota perdiera la paciencia, y enfadándose al insinuarle que se acostaba con bestias, ahí sí Rain le dijo al héroe que valió madres, dándole un golpe que mandó a volar a Arios, a lo que este tipo indignado retó al equipo de Rain a un duelo con el suyo, para demostrar quién era superior. Fue así como Rain se enfrenta directamente contra Arios, Kanade lucharía contra Gat, y la dragoncita se encargaría de la maga y la santa, y de esta manera la primera pelea se dio paso, en donde Kanade enfrentaría al de la espada larga, quien parecía bastante confiado, pero cuando comenzó a recibir golpes a diestra y siniestra de la furra, su confianza minoró, y fue peor cuando Kanade desvió un poderoso ataque de su espada infernal, pero su ego se terminó de quebrar cuando la waifu dijo que ahora sacaría la mitad de su fuerza, justo cuando este tipo iba a lanzar su ataque definitivo, por lo que este guerrero, temblando de miedo, hizo que Kanade tuviera que rematarlo con un solo golpe, y no lo desvivió porque consideró lo que diría Rain. Y ahora pasando con Tanya, esta pelea fue menos emocionante que la anterior, porque a pesar de ser 2 contra 1, la magia de Mina y Leane fueron anuladas 1, 2 y muchas veces por la dragona, al punto que le aburrió la pelea, y viendo que esas chicas habían gastado todas sus fuerzas, Tanya invocó una magia súper épica con la que parecía hacer retumbar el cielo, y cuando la maga y la santa vieron los meteoritos que iban tras de ellas, suplicaron perdón por sus vidas, y así cuando el golpe casi les llegaba, Tanya solo tuvo que decir boom para que estas chicas se desmayaran del terror, y así la dragona terminara su round con una pesada broma. Mientras tanto, por su lado, Rain escuchaba el parloteo molesto del héroe, y cansado de tanto texto, le dio un golpe a mitad de su discurso, algo que molestó el ego herido de Arios, por lo que contraatacó con una oleada de cortes rápidos, que nunca alcanzó al prota y más bien lo sorprendió tal habilidad, pero se sorprendió aún más cuando recibió un golpe, e inclusive después de recibir varios ataques, el prota hizo que botara todo lo que había desayunado de su supuesto héroe, para que luego Rain reconociera su fuerza, ya que también le dijo que después de estar tanto tiempo con él ya reconocía sus patrones de ataque, por lo que Arios, burlándose de que el prota solo luchara cuerpo a cuerpo, usó su magia de héroe para tomar ventaja, pero notó rápidamente que eso no sirvió de nada, porque el prota también se defendió con magia de alto nivel, a pesar de que solo fuera una bola de fuego. Eso aún le servía para detener sus ataques, pero luego de parecer que Rain perdería su ventaja frente a la magia del héroe, este no se dio cuenta que el prota había domado una de las abejas de antes, y en un momento en el que este tipo se descuidó, terminó siendo picado para ser paralizado por Rain, y el prota, haciéndole saber que los domadores de bestias no son tan inútiles como pensaba, ahí se preparó para rematarlo con un poderoso golpe, y Arios, asustado, solo rogaba por clemencia, hasta que Rain solo lo noqueó conteniendo su fuerza, y disfrutando del placer de haberse desquitado, luego llegaron todas sus chicas a darle las buenas noticias de su victoria, para así celebrarlo con él, para ahora pasar a ver a Rain camino al bosque perdido, y eso era porque asumió la tarea del héroe, quien después de la pelea le pidió perdón al prota junto a su equipo, y allí fue donde le explicó la misión de conseguir el escudo de la verdad, la reliquia con la que lucharía contra el rey demonio. Sin embargo, parecía que el mapa del bosque no servía para nada, dado la espesa fauna que había en el lugar, por lo que de nuevo Rain, tomando el cuerpo de un pajarito, exploró la zona y encontró un camino, pero cuando lo exploró junto a sus chicas terminó volviendo al mismo sitio donde partió, y ahí fue donde Tanya identificó con magia de ilusión, por lo que rompiendo ese hechizo, ellos llegaron a encontrar un árbol que creaba ese espejismo, y lo utilizaba como una barrera protectora para evitar que pasaran más allá del bosque, por lo que Tanya, diciéndole a Kanade que destruyera el árbol, el prota intentó detenerla para no dañar el ecosistema, pero como Tanya no era para nada ecologista y no tenía una manera de contrarrestar la magia de ilusión, hizo que Kanade estuviera a punto de derribar el árbol, y en ese instante escuchó una voz que decía que se fueran. Fue así como apareció del árbol una linda hada, la cual era una de las grandes especies así como las waifus, y cuando el prota intentó hablar
hablar con ella, esta hada no le daba respuesta y solo le decía que se fueran, y sin mediar palabra los amenazó con expulsarlos, por lo que los tres salieron huyendo dado que la única especie superior en magia a la de Tanya eran las hadas. Así que sin más opción, Rain tuvo que replantear su línea de acción, ya que a pesar de que sabía del conflicto que hubo entre humanos y hadas, no se explicaba el por qué, a pesar de estar ahí presente, ella apareció, y además tampoco se explicaba cómo las hadas podían colaborar con los monstruos, ya que parecía que quien resguardaba el escudo era un terrible monstruo, o al menos así decían los rumores, razón por la que le parecía extraño al prota que ya ni el odio de las hadas hacia los humanos explicaba eso. Así que a pesar de que sus waifus planearon destruir el árbol nuevamente, el prota por su lado quiso intentar una vez más hablar con la hada, pero esta pequeña chica seguía insistente con que se fueran, pero el prota, entendiendo que debía ser como cuando se ganaba la confianza de una bestia lastimada, él le dijo que si quería podía atacarlo para ganar su confianza, y la waifu, tomando su palabra, lanzó flechas mágicas, y ahí fue donde la hada notó lo peculiar que era el prota, pero aún así seguía sin convencerse de Rain, por lo que preparó un segundo ataque en donde Kanade y Tanya, preocupadas, tuvieron que ponerse al frente y explicarle lo bueno que era el prota con ellas, diciendo que no era tan malo como parecía, mencionando además la vez que salvó a Kanade y lo mucho que se preocupa por la dragoncita, sin perder oportunidad en ayudar a los demás, agregando que Rain desde un principio se resistió en destruir el bosque, a pesar de que la dragona quería quemarlo, así como también Kanade cuando quiso derribar el árbol, algo que quizás hubiera sucedido si Rain no hubiera intervenido. Así que esta hada, viendo al prota con otros ojos, le dio la palabra, y extendiéndole la mano escuchó lo que tenía que decirle, y una vez esta chica se presentó como Sora, allí supo sobre la misión del escudo de la verdad, e inclusive una vez escuchó lo del escudo de la verdad, dijo que eso de que un monstruo estaba custodiando la reliquia era mentira, y más bien eran las hadas quienes protegían esa arma, y fue así como Sora sin problemas buscó rápidamente el escudo para dárselo al prota, y así este se lo diera al héroe, ya que como fue una promesa de su pueblo con el anterior héroe, pues no había complicación en entregárselo, pero como esta waifu debía seguir manteniendo la barrera que protege la aldea de las hadas, los mandó a retirarse rápidamente, pero cuando el prota se fue quiso agradecerle de algún modo, pero Sora sin decir nada lo despidió. Aún así el prota notó cierta preocupación en la chica, y a pesar de que la waifu no quiso decirlo de inmediato, por insistencia de Rain, esta luego se desahogó porque no tenía más nadie a quien recurrir, y fue así como le contó que ella tenía una hermana gemela con quien resguardaba la barrera, pero una vez que las dos salieron al notar una perturbación, fue por esto que se encontraron con un monstruo que mandó el rey demonio, y este monstruo atrapó a su hermana, diciéndole a Sora que desactivara la barrera si quería recuperarla, así que su gemela Runa, diciéndole a Sora que huyera, esta pidió ayuda a sus líderes, pero estos se negaron ya que era un sacrificio necesario para su seguridad, y más bien dijeron que debían afrontar la responsabilidad de haber dejado su puesto, por lo que Sora sin más opción tuvo que reprimir esa desesperación de haber perdido a su hermana, para que después de escuchar la historia Rain preguntara el tipo de monstruo que era, y la waifu al decir que era un caballero oscuro, ahí Tanya entendió cómo un monstruo de rango C pudo derrotar a dos grandes especies mágicas, y la razón era que el caballero oscuro tenía la cualidad de anular todo tipo de magia, por lo que la única manera de derrotarlo era con ataques físicos. Por esta razón Rain prometió ayudarla como una manera de agradecerle, y fue así como el grupo de protas, ahorrándose la complicación de conseguir el escudo, pues se metió en otro problema al comprometerse a rescatar a Runa. Así que bueno, como el caballero oscuro había puesto como tiempo límite esa noche para rescatar a la hada, Sora guió a los protas hasta donde estaba el enemigo, para que así Rain y sus waifus pudieran encontrarlo fácilmente. Asimismo vieron a Runa encadenada, por lo que preparándose para el ataque, el prota lanzó una bola de fuego, y a pesar de que eso no funcionara con este caballero, eso sirvió de distracción para que él y Kanade se acercaran a golpearlo, y este tipo, sorprendido por tal fuerza, igualmente los protas quedaron asombrados porque no pudieron romper la armadura de este monstruo, así que este tipo, al percatarse que la otra hada los había mandado, decidió encargarse de Runa rápidamente, pero cuando la atacó en ese instante apareció Tanya a rescatarla, y una vez con esa hada a salvo, el prota y Kanade tenían mayor margen para pelear contra el caballero oscuro, pero este monstruo enojado comenzó a crear un poderoso tornado de espadas, que hacía difícil contenerlo y aún peor ponía en peligro el bosque mismo, por lo que el prota, peleando como domador, invocó a las abejas para que lo apoyaran, mientras preparaba un ataque poderoso, y a pesar de que estas abejas no pudieran paralizar al caballero, bien podría servir como distracción, para que así Rain, utilizando una magia de apoyo, bufeara la fuerza de Kanade, que si bien antes no podía traspasar las defensas de este tipo, ahora con tal potencia bastó con que lanzara un puño para que abriera un agujero en el pecho del caballero, quien por un momento confundió al prota con el héroe, pero este lo corrigió al decir que solo era un domador de bestias, y una vez confirmaron que el monstruo quedó desvivido, Tanya se acercó con la chica, que aún inconsciente apenas pudo darle unas palabras de agradecimiento a todos. Así que bueno, con este rescate exitoso, las dos hermanas hadas por fin pudieron encontrarse, en donde Sora quedó muy agradecida por el prota, y mientras ella lo hacía, Runa bromeaba con las cosas lascivas que le harían, y notando que Rain se lo imaginaba, esta waifu aprovechó en trolearlo por parecer pervertido, así que Sora, conteniendo a su alborotadora hermana, ahí el prota notó lo diferentes que eran estas gemelas, así que una vez las chicas dijeron que con todo eso ellas no querían volver a la aldea después de haber sido abandonadas por sus líderes, el prota les advirtió que tuvieran cuidado por donde anduvieran, ya que en el bosque habían peligros parecidos a los del caballero, así que ante tal situación las dos hadas le propusieron a Rain que fuera su guía, y percibiendo que tanto Kanade como Tanya tenían un pacto, ellas también quisieron formar uno con Rain, pero el prota no estaba seguro de armar un pacto con ellas, ya que tendría que usar un tipo de hechizo diferente al que había hecho con sus otras waifus, así que Tanya, percibiendo su inseguridad, lo alentó a que formara el pacto, y como si de un rompecabezas se tratara, Rain creó un pacto
que llegó al corazón de las chicas, y de esa manera logró conseguir exitosamente domar a otras dos grandes especies, lo que significó que creció su harem, o mejor dicho su poder. Así que yendo con Arios nuevamente, Rain fue a entregar el escudo, pero de nuevo el grupo estuvo de mamoncito al dudar de la autenticidad de la reliquia, ya que se les hacía difícil de creer que lo que ellos no pudieron hacer en una semana, Rain lo hizo en 2 días, así que el prota, cansado de ello, solo pidió su recompensa para irse, y una vez lo consiguió, cuando estuvo a punto de retirarse, Agat lo detuvo para invitarlo nuevamente al grupo, algo que a regañadientes la maga y la santa aceptaron, a pesar de que Arios se negara rotundamente, pero como el prota no es de esos que se tropieza con la misma piedra 2 veces, él se negó, ya que ahora tenía sus waifus quienes lo apoyaban, así que dejando estos resentidos de lado, el prota disfrutó de su descanso, en donde habló con sus waifus y estas se preguntaron que si necesariamente era el héroe quien debía derrotar al rey demonio, y el prota explicando que gracias a que el héroe es el poseedor de la sangre divina, él es el único que puede liberar del control mental que impone ese monarca a la gente, y además esa misma sangre divina es lo que le permite desarrollar sus capacidades más allá que la de cualquier humano, y con ese poder llamado romper los límites, el héroe es capaz de aumentar sus fuerzas hasta llegar a confrontar al mismísimo rey demonio, pero las hadas le dicen que ese poder se parece al que él tiene cuando doma una gran bestia, ya que al tomar su fuerza es como si rompiera los límites, pero Rain, dudando de si su poder es equiparable al del héroe, dijo que se pensaría eso de derrotar al rey demonio en el futuro, pero que por los momentos no se sentía preparado para eso, por lo que esperaría un tiempo para tomar tal decisión, aunque el prota tampoco se percataba de que Arios le guardaba un profundo rencor que hizo que se prometiera desvivirlo, aunque en cierto modo el destino de ambos parecía cruzarse al pretender luchar contra el mismo enemigo, y ya después de todo lo ocurrido, ahí estaba el prota con 4 chicas en el mismo cuarto, deseando poder conseguir otro para tener una camita para su descanso, así que luego todos fueron a desayunar, y ahí hablaban sobre que ahora el prota, como tiene más poder, necesita sí o sí una nueva arma, y también como se tenía el dinero, pues ese día irían a buscar una. De ese modo las hadas, un poco asustadas de andar en el pueblo, vieron que los humanos no eran tan malos como creían, inclusive Tania y Kanade ya se habían adaptado demasiado, y fue así como también Runa, viendo a los niños que les hablaban como si nada, ella encontró la oportunidad para impresionarlos con su magia, pero como eso casi la delataba como hada, Rain tuvo que llevárselas corriendo a la herrería de inmediato para evitar contratiempos innecesarios, y una vez allí se encontraron con que el dueño era un enano con una cara de morder limones, y al ser reconocida como la mejor tienda del pueblo no se atrevían a decirle nada. Aún así, Runa molestó a su hermana con que sería mejor que el prota usara un látigo, ya que aparte de luchar bien podría hacer otras cosas más como castigarlas. Sin embargo, en eso que el prota ve las demás armas, nota que un tipo entra como si nada a querer comprar la mejor espada al contar con mucho dinero, algo que el enano le consigue como si de un caramelo se tratara, pero el prota notó algo raro en la daga que tomó, y preguntándole al señor si acaso él vendió la mejor arma, este enano se puso con cara aún más agria, luego se echó a reír como si le dieran una michelada, porque le pareció agradable que el prota fuera muy perspicaz, y así le confirmó que ciertamente esa no fue la mejor arma, ya que lo oculta a las que de verdad le pone empeño, y es que como cualquiera con dinero podría tomarlas, al enano le desagradaba que esas mismas armas las desecharan muy fácilmente, porque era como si abandonaran a una de sus hijas, por lo que no saca en su stock las mejores armas, y Tania, entendiendo ese orgulloso sentimiento, se hizo compa del enano, para que así este tipo le mostrara su colección personal, las cuales no se parecían para nada a las que tenía en los estantes, pero el enano le preguntó a Rain cómo se percató de la diferencia de calidad, a lo que el prota le dijo que al ser tomador tomó la costumbre de ser detallista con todo a su alrededor, ya que es algo que debe tener presente al momento de tratar con las bestias. Esto convenció al enano de tener enfrente a un gran guerrero, por lo que haría un arma exclusivamente para él, pero el detalle estaba en que no tenía materiales para eso. Por ese motivo el enano le hizo un contrato especial al prota para conseguir materiales, ya que al necesitar mitril para crear armas especiales, resulta ser que en su mina desde hace un tiempo para acá ese mineral comenzó a desaparecer, y sin saber qué o quién era el responsable, por tal razón mandó al prota esta investigación, y reportándoselo a Natalie, quien por cierto le mencionó que el grupo del héroe estaba buscando un nuevo miembro, eso puso un poco serio al prota al traerle recuerdos de Vietnam. Luego se recompuso gracias a Kanade y Tania, a quien acarició su cabello como compensación, para que después se fueran a la misión, pero al hacer mucho calor, Runa y Sora, que tenían poca resistencia, se quedaron derretidas a mitad de camino, así que Rain, para consentir a sus chicas, les consiguió un lago fresco para que se bañaran, y cuando Kanade casi estuvo por mostrarle todo al prota, este se fue a vigilar para otro lado, dejando a las ardillas a cargo para vigilar la zona, y no por otra cosa. Fue así como vemos a las waifus disfrutando de un baño al aire libre, pero Kanade, al dar un grito por un pez que les mordió la cola, Rain, preocupado, terminó yendo hasta ellas para verlas como Dios las trajo al mundo, así que después de esa inesperada recompensa, las chicas dijeron que básicamente no les importaba que las viera, y Rain, tras negarse la oferta de que se debería bañar también para que lo vieran, el grupo siguió hasta la mina, para encontrarse con el halcón que los vigilaba, haciendo que 2 ladrones aparecieran, y las waifus noqueándolos sin problemas. Rain por esto no pudo interrogarlos, pero las hadas, diciendo que tenían magia especial para leer los recuerdos, allí se enteraron que había otras 5 personas que estaban detrás del saqueo de Mitril, por lo que acariciando a las hadas su cabello, ya que ellas también querían ser consentidas como la gata y la dragona, pues allí el prota se preocupó un poco, dado que al parecer en el grupo enemigo también había un domador de bestias. Pero bueno, ya que estaban ahí, el grupo de Rain entró a la cueva, en donde fueron recibidos por una bola de fuego, pero gracias a las hadas pudieron protegerse, y cuando recibieron un segundo ataque, estas waifus anularon la magia, neutralizando hacia los magos que tenían al frente,
Asimismo, los tipos respondieron lanzando flechas, pero con el fuego de Tanya eso no significó nada, haciendo que la dragona se encargara de ellos fácilmente, para que así solo quedara el domador de bestias, quien fue reprimido por el prota con un solo golpe, pero como este tipo era un hueso duro de roer, no se dio por vencido así de fácil, por lo que invocó una bestia bastante peligrosa que al parecer había domado desde pequeña, y al ser un monstruo mamadísimo, ese sí que le causó muchos inconvenientes al prota, quien como pudo esquivó sus golpes. Sin embargo, al hacerlo ponía en peligro la mina, ya que podía quebrar sus soportes. Fue por eso que las waifus actuaron de inmediato y sacaron a los tipos que atraparon, mientras que Rain quedó a solas frente al monstruo y al otro domador. Pero mientras las chicas estaban afuera, se preocupaban al escuchar la bola de fuego del prota. Por tal razón, Kanade entró a la cueva para ayudarlo, y entró en el momento perfecto porque mientras Rain estuvo a punto de recibir un peligroso ataque, esta atrapó a Rain para esquivarlo. Fue así como el prota le dijo a su waifu que contuviera al domador para él encargarse de la bestia, y de esta manera se reanudó la pelea, en donde fue fácil para Kanade contener a este tipo, mientras que el monstruo seguía dando pelea, pero Rain, recobrando la confianza que depositaron sus waifus en él, reescribió el pacto de domador que había en la bestia, y así pudo controlar a este monstruo, pero su original domador comenzó a ordenarle a esta bestia que atacara al prota, lo que hizo que ese monstruo perdiera el control, y todo su odio lo canalizó hacia ese domador, pero el prota ante tal situación rápidamente salvó a este tipo, desviviendo a la bestia con una bola de fuego, y a pesar de sentirse mal al romper ese vínculo, logró recuperar el mitril y el control de la mina, para que después se enterara que sus aventureros actuaron por venganza contra Guts, es decir, el enano herrero, ya que al darse cuenta que ese tipo les vendió armas de baja calidad, quisieron desquitarse de él. Así que teniendo en cuenta esto, una vez el prota estuvo frente a Guts, este le hizo saber la razón por la que lo robaron, así que este enano arrepentido de sus actos prometió comenzar desde cero y dejar de lado su orgullo y empezar a forjar armas con pasión que cualquiera pudiera comprar, así que como recompensa prometió hacer las armas que habían acordado, por lo que el prota pidiéndole solo una daga y unos guantaletes, el enano se sorprendió porque solo fuera eso, pero con algunas palabras que Rain le dijo al oído pareció que a este enano le gustó el encargo que le mandaron, así que después de una ajetreada jornada el prota y sus waifus se fueron a descansar, mientras que por otro lado Arius estaba despachando al último domador de bestias que no cumplía con sus expectativas, porque al final de cuentas lo comparaba con Rain. Esto se lo intentó hacer saber Mina, pero al ver que el héroe se desquitaría con ella cambió de opinión de inmediato, a lo que dejándolo solo Arius sacó un anillo oscuro con lo que parecía contener un malvado poder, con el cual pretendía acabar con el prota, para que así al día siguiente Rain quisiera saber lo que haría el gremio con los ladrones, y una vez Natalie le mencionó que los castigaron y los expulsaron, Rey, exagerando de bondadoso, se sintió un poco mal, pero luego a sus hadas le levantaron el ánimo al decir que no había nada de qué sentirse mal, así que después de eso pasaron el tiempo comiendo perros calientes y paseando. Sin embargo, cuando las chicas le preguntaron qué poder había conseguido con su pacto, el prota al decir que hasta los momentos no sentía nada especial, las chicas se decepcionaron de sí misma al considerarse inútiles, pero el prota las consoló al decirles que eso no era así, explicándoles que si las apreciaba era porque había confiado en ellas, así como ellas con él, y a pesar de que no le hubieran dado alguna habilidad, ellas ya eran parte de su familia, y eso era suficiente para él. Además, él tampoco las desecharía como hizo el grupo del héroe con él, y es que cuando lo recuerda, él les dice que también en parte fue culpable al no confiar en su antiguo grupo, pero bueno, que las hadas mencionando la posibilidad de que el prota tenga una magia definitiva así como ellas, que es superior a la épica, aunque olvidando el tema ellos se fueron por una segunda ronda de perritos calientes, pero en eso a las gemelas se les aparece un tipo que se obsesionó de ellas, y sin previo aviso dijo que se quedaría con ellas como sus concubinas, pero las propias hadas se rusaron, y como este tipo siguió de insistente tuvo que salir Reina al frente para detenerlo, y ahí nos enteramos que este dandy es un tal Edward Frondware, el único hijo del señor de la región, y al ser un noble de tal nivel se creía libre de hacer lo que quisiera, incluyendo llevarse a Runa y Sora por la fuerza, así que el prota al ver movilizar sus guardias se los detiene con su fuerza, por lo que Edward, viendo imposible luchar de frente, muy cobardemente tomó a los aldeanos como rehenes para poner en jaque al prota, y ciertamente Rain se sintió entre la espada y la pared, porque eran sus waifus o los rehenes, pero fue en ese momento de presión que descubrió que era capaz de lanzar múltiples ataques mágicos como las hadas, así que sintiéndose con la fuerza para derribar a todos los soldados enemigos, el prota no se lo pensó dos veces para aniquilarlos, y de esa manera se libró de ellos para hacer huir a ese tal Edward, salvando así tanto a sus waifus como a la gente del pueblo. De este modo las hadas se contentaron por darle ese poder al prota con su pacto, ya que ahora podía tener mejor control de la magia, y por lo tanto ahora el prota podía luchar contra varios enemigos al mismo tiempo. Asimismo, mientras la gente del pueblo felicitó a Rain, este no se percató que tras las sombras estaba Arius acechándolo con ese anillo oscuro, por lo que después el prota regresó a su habitación y le contó todo a Tanya y Kanade, y mientras Tanya toda furiosa con ese noble propuso ir a quemarle su casa, el prota se preocupó porque al enfrentar ese problemático noble sabía que si bien defendía a la gente del pueblo, a él le tocaría revelar la identidad de las hadas, y por lo tanto le tocaría huir a todos ellos, quienes ya estaban encantados del lugar, pero Rey no podía hacer la vista gorda ante las fechorías de Edward, ya que al parecer este tipo es conocido por secuestrar chicas para disfrutar de ellas a la fuerza. Era por eso que Rey no sabía qué hacer, porque no se sentía con la responsabilidad de ser un héroe, aunque tampoco podía hacer la vista gorda. Por eso todas sus waifus, como si supieran lo que él pensaba, lo alentaron a proteger al pueblo sin importar las consecuencias, y para eso debían conseguir pruebas para que atraparan a Edward, y de esa manera podrían estar en paz por un tiempo, a pesar de que les tocaría enfrentar al mismo señor de la región, aunque eso no importaba tanto ya que de igual modo ellos estarían siempre con el prota, así que Rain, viéndose con los ánimos levantados,
tomó una decisión, para luego pasar con Edward nuevamente, quien ya estaba confabulado con el capitán de los caballeros, un tipo llamado Gillette, quien por unas cuantas monedas se ofreció a atrapar al prota, para que pagara por la humillación que hizo sufrir a Edward, y es así que luego una vez a solas este tipo llamará con una campanilla a una chica que parecía ser una furra bastante tierna, pero que era maltratada por el mero disfrute de este tipo. Entonces al día siguiente vemos a Rain yendo a la orden de los caballeros para poner una denuncia contra Edward, pero al estar confabulados con él, de inmediato se burlaron del prota, e inclusive lo amenazaron con los cargos de traición, y Rain, resignado ante tal situación, no se percató de que una chica lo veía a lo lejos, para luego encontrársela en las calles del pueblo, y es así como conocemos a Stella, la vicecapitana de los caballeros, e interceptó al prota para agradecerle por haber acabado con los colmillos negros, pero además esta vez lo escuchó quejarse de Edward, y simpatizó con su causa, por eso ella quería ayudarlo, para así purgar a los caballeros corruptos que mancharon ese título. De esa manera Rain, a pesar de no haber confiado de buenas a primeras en esta chica, es gracias a Kanade que logra convencerse para trabajar con ella. Es así como ellos dos elaboran un plan para atrapar a los caballeros corruptos, y de este modo el prota le pide a Gans que le dé un guantelete modificado para su emboscada a los caballeros, por lo que difundiendo el rumor de que ellos en el granero tenían las pruebas de corrupción de Gillette y su gente, eso hizo que este capitán se movilizara con sus hombres hasta ese lugar, y cayendo en la trampa fueron emboscados por el prota y sus waifus, dejando solo en pie a Gillette, a quien no fue suficiente derribar con el nuevo guantelete que consiguió Rain, por lo que Stella, queriendo enfrentar a su superior, le pidió al prota que se lo dejara, así que después de dar unos cuantos golpes de espada, Stella casi perdía contra el capitán. Sin embargo, en un último ataque Stella lo derrotó, y de esa manera Rain se libró de estos molestos tipos para así encargarse completamente de Edward. Pero ahora vemos al noble castigando a la pequeña nuevamente, y lo hacía solo para desquitarse del enojo que tuvo al saber que sus cómplices habían sido atrapados, aunque en ese momento aparece Arios, y le advierte a este tipo que el prota pronto le arrebatará todo, así que si no quiere que eso suceda, él le pide una cooperación, por lo que Edward, aún intrigado por ese desconocido, se olvida de todo lo demás cuando Arios le entrega el anillo que le dará poder para destruir de una buena vez a todos sus enemigos. Mientras tanto, vemos nuevamente la pequeña waifu que estaba recordando sus días felices en un pueblo donde la adoraban como semidiosa, pero ahora estaba encarcelada pidiendo ayuda, a su vez que en ese momento habían llegado los caballeros reales dirigidos por Stella a la mansión de Edward, y esta waifu luchona solicitaba que la dejaran inspeccionar todo el lugar, pero estos tipos, queriendo saber por Gillette quién era el que los encubría, se sorprendieron al enterarse que ahora había un nuevo caballero en jefe, que no se dejaba seducir por el dinero, y esa era la capitana empoderada que tenían al frente, así que viendo tal situación, estos tipos sin previo aviso se prepararon a atacar, pero en ese instante salieron Kanade y Tanya a respaldarlas, y a la hora ver una fuerza poderosa para contrarrestar cualquier ataque, ante esto los soldados de Edward no se dejaron intimidar y comenzaron a pelear, para que así ese tal Edward viera desde lo lejos el espectáculo, esperando al acecho por nuestro prota, quien ya se había adelantado con las hadas para buscar a todas las mujeres capturadas, y ellas rastreando en los depósitos encontraron a las víctimas, pero además hallaron una fuente mágica que era equivalente a una gran especie, algo que preocupó al prota, por lo que dejando que Runa y Sora se encargaran de sacar a las chicas con su magia de teletransportación, él por su lado iría a averiguar cuál era esa especie. Fue así como Ren encontró a Nina encerrada, una semidiosa esclavizada, y aún sin creer cómo alguien podía maltratar a esa cosa linda, Ren la liberó de inmediato, y ganándose su confianza al acariciar sus esponjosas orejas, esta pequeña le contó cómo fue que ella terminó atrapada por Edward, y aquí hizo lo mismo con el prota al amenazarla con rehenes de su aldea, y por eso el prota se había compadecido aún más de esta cachorrita de zorro. Pero esta chica aún estaba bajo los grilletes de esclavitud, y por ser un artefacto bastante poderoso, Nina le dijo al prota que intentar romperlo no era necesario, ya que no quería que se hiciera daño. Aún así Ren quiso romperlas, pero al hacerlo terminó siendo lastimado, razón por la cual Nina dijo que lo dejara, ya que si ella no existía no haría triste a nadie, pero Ren le dijo que eso no era así, porque él sí estaría triste, por lo que el prota, tomando fuerza de sus waifus, consiguió romper el hechizo de esclavitud, para que así pudiera llevársela. Mientras tanto, las hadas ya habían salvado a todas las rehenes, y cuando ellas entraron a la pelea derribaron a varios soldados enemigos con su magia, para decirle a Tanya y Kanade que ahora ellos ya no podrían amenazarlas con personas inocentes, y ahora sí que sí, solo les faltaba Edward, así que sin contenerse las waifus entraron a la mansión sin problemas, siendo algo que alarmó al papá de Edward, quien huyó para que su hijo se encargara de destruir las pruebas del crimen, y preparándose para usar el anillo, Rain y sus waifus mientras tanto se encontraban en la sala de la mansión, para ponerse celosas al ver que el prota había sumado otra waifu al harem, pero al ver lo tierna que era Nina la aceptaron de inmediato. Sin embargo, al estar distraídos con el reencuentro no se percataron que el señor de la ciudad estaba huyendo, pero el prota, actuando de inmediato, lo atrapó con sus telarañas, aunque en ese instante también apareció Edward, y usando un ataque mágico del anillo, este terminó invocando una parca que apuntó un golpe mortal al prota, y cuando todos creyeron que había caído, incluido el héroe que lo vio a lo lejos, lo que nos esperó es que Rain fuera inmune a tales ataques. Esto dejó frustrado a Edward, quien veía cómo Rain le arrebataba todo, y es así como Runa, queriendo averiguar la razón por la que Rain no fue lastimado, quiso probar algo lanzando una magia de veneno, asustando hacia todas, pero con eso se comprobó que el prota, al hacer un pacto con dos hadas, no solo consiguió el multi-attack mágico, sino que también consiguió invulnerabilidad a los maleficios, pero como el resentimiento de Edward creció, sin querer alimentó al anillo de energía negativo que le permitió revivir al demonio que tenía dentro, el cual fue el mismo que destruyó la aldea del prota, y Rain, al tener presente sus traumas, quedó paralizado por un momento ante tal amenaza, pero el demonio se burló del prota
amenazando con desvivirlo junto a sus waifus, y el prota reaccionando se determinó a enfrentarlo, pero se frustró luego de que el demonio escapó, dado que su verdadero objetivo era acabar con el pueblo entero, así que él yéndose a luchar dejó a Stella encargada de cuidar a la gente, mientras él iba a buscar a su enemigo. De esta manera, cuando este demonio comenzó a causar caos, el prota lo detuvo rápidamente, y con ayuda de Kanade pudieron asestarle unos golpes, que prácticamente no le hicieron nada, porque a pesar de tener la fuerza conjunta de sus waifus, ninguna logró detenerlo, ya que este demonio superaba sus fuerzas, e inclusive a pesar de ser mayores en número, igualmente Kanade salió lastimada, mientras que este tipo invocaba más demonios para equilibrar la pelea, pero Tanya los cubrió mientras curaban a Kanade, pero cuando lo hacían, Tanya no pudo soportar el contraataque del demonio, mandándola a volar a pesar de que luchó con toda su potencia de fuego, haciendo que la dragona cayera, y en eso el prota la sostuvo un rato en su regazo, pero eso pareció levantarle un poco el ánimo, quien levantándose de inmediato vio como este tipo seguía invocando demonios que lo defendían, y cuando el enemigo estuvo cansado de ellos lanzó un ataque por toda la ciudad, la cual frustró aún más al prota, que con ayuda de sus hadas lograron inmovilizarlo por un instante al usar magia celestial, logrando herirlo de gravedad, y aprovechando la oportunidad Rain bufeó a Kanade y Tanya para que le terminaran de rematar con golpes, pero igualmente no sirvió de nada, porque el demonio se recuperó de sus heridas y más molesto aún fue cuando se lanzó a los aires para destruir de una buena vez a la región, y a pesar de que Tanya intentó contenerlo, este tipo invocó aún más súbditos que bloquearon sus ataques y le permitieron actuar a sus anchas, y Rain, preocupado por las bajas del pueblo, confió en sus hadas para que los protegieran, porque con ayuda de Stella reunirán a la gente para teletransportarlos a un sitio seguro, mientras Rain se concentraba en preparar un poderoso ataque al buen estilo de un domador. Sin embargo, para eso debía estar cerca del enemigo. Por otro lado, ya estaba Arios con su grupo, y estos diciéndole a su jefe que debían ir a la pelea, Arios de mamoncito dijo que no, que su objetivo era el rey demonio, y no un simple esbirro de él, así que dejaron la situación tal como estaba a pesar de la resistencia de la santa y su espadachín, sin saber que en realidad el supuesto héroe planeaba que Rain perdiera la vida en medio de toda esa destrucción. Así que pasando de nuevo con Stella, este y sus caballeros apenas podían mantener a raya al enemigo, pero en el momento más difícil aparecieron Runa y Sora a apoyarlas, quienes además le piden que las ayuden a reunir a la gente para teletransportarlas, y esto lo hacían a pesar de que Rain estuviera preocupado de que se revelara su verdadera identidad, y por tanto la rechazaran, pero estas chicas, confiadas de que las personas entenderían, el prota estuvo tranquilo por un momento, pero la horda de monstruos seguía creciendo, afectando el traslado mágico de Runa y Sora, que si bien lograron ganarse la confianza de la gente, lo cierto era que los monstruos las habían alcanzado, por lo que Sora tuvo que seguir enviando personas con su magia, mientras que Runa las defendía. Asimismo, a Rain, quien no luchaba para guardar energías para el demonio, se le dificultaba cada vez más, dado que los demonios comenzaron a abrumar a Kanade y Tanya, pero justo en el mejor momento ahí llegaron varios aventureros a apoyarlas, dado que gracias a Natalie pudo convocar a varios de ellos que le dieron apoyo en ausencia del cobarde héroe, y además Gans donó muchas de sus armas para que lucharan, así que con esa motivación ahora Rain tenía el camino libre para acercarse al demonio, pero al estar aún tan lejos se le dificultaba volar hacia él, así que sin posibilidad de acercarse se vio en un pequeño lío, hasta que Nina, que se había cansado de no hacer nada hasta los momentos, dejó a Runa y a Sora, quienes estuvieron a punto de teletransportarla, para que esta chica llegara hasta donde estaba Rain, y como tenía magia espacial ella podía enviar al prota cerca del demonio sin problemas. Fue así como Rain activó sus dotes de Spider-Man, que lo hizo moverse por las calles de la ciudad con su guantalete, para poder así tener aún más cerca al demonio, y con apoyo de Nina por fin el prota pudo preparar su ataque, que acorraló al enemigo, y a pesar de tener varios monstruos a su alrededor, igualmente Rain usó su magia de domador de bestias para aprovechar esa fuerza, y de esa manera anuló el control del demonio sobre los otros monstruos, para que de esta manera Rain hiciera que sus propias invocaciones se lo comieran, derrotando hacia el demonio de manera épica con su magia de domador de bestias, para mandar hacia la chingada la bendición del héroe, pero como a Nina se le habían agotado las fuerzas, ella y Rain cayeron de los aires para ser atrapados por Tanya, y de esta manera Rain se sintió contento porque por fin pudo acabar con un enemigo que hizo una sombra en su corazón, y eso lo hizo gracias al apoyo de sus waifus, o mejor digámoslo así, el poder de la amistad, para que de esa manera el héroe perdiera reputación al quedar como un cobarde, en donde además tanto Kanade, Tanya y las hadas se adaptaran aún más a la ciudad, dado que ellas al ayudar se ganaron el favor de los demás, así que luego de que todo volviera a la calma, el prota prometió estar con Nina hasta que encontrara a la gente de su aldea, o al menos hasta cuando ella también lo quisiera. De esa manera hicieron un pacto en el que de nuevo el prota creyó que no podría lograrlo, pero con tan solo intentarlo ya había sumado una semidiosa en su equipo, y no digo Aren porque también es una niña y aquí ya no queremos cosas malas, pero bueno, que esto hizo que las chicas se abalanzaran contra Nina para apapacharla, ya que era demasiado tierna, así que con una nueva compañera el prota fue al gremio de aventureros, sorprendiéndose de ver a Stella, quien al parecer estaba cerrando un acuerdo de colaboración con el gremio para apoyarlo con el resguardo de la ciudad, y todo esto gracias al prota básicamente, quien una vez quedó a solas con Natalie, esta le informó que por todos sus logros fue ascendido a rango C, y saltó 2 rangos por haber hecho tanto, y junto a esto también se le sumó una gran recompensa por haber vencido a un demonio de rango A, por lo cual ahora como el prota tenía otra chica en su grupo ya no podía tenerlas a todas en una habitación, por lo que Natalie se ofreció en ayudarlo en comprar una casa, y viendo varias que le habían ofrecido terminaron escogiendo una que estaba embrujada, aunque la única aterrada de los fantasmas era Kanade, quien por poco hizo que rechazaran tal oferta, pero al ser un simple fantasma todas las grandes especies fueron a investigar y viendo el tétrico ambiente que había en el lugar
lugar, todas terminaron asustándose un poco, y no fue hasta que llegaron a una sala que apareció el fantasma, siendo curiosamente una waifu que los mandaba a desalojar, pero Runa y Sora, utilizando su magia purificadora, estuvieron a punto de eliminarla, aunque a último momento se les escapó, por lo que esta fantasma, buscando un punto débil en el grupo, intentó asustar a Kanade, pero esta del terror se molestó tanto que llegó a herir al fantasma al atacarla desesperadamente. Fue así como el espíritu intentó ir esta vez por Rain para poseer su cuerpo. Sin embargo, lo que no se esperó fue que el prota también pudiera domar espíritus, y eso porque de pequeño alguien se lo enseñó, y de esa manera ahora el prota se hizo amigo de esta chica, quien contaba que era una maid cuando estaba viva, y había fallecido bastante tiempo atrás por culpa de un noble pervertido, y llegó a ese lugar sin saber cómo, por lo que ahora Rain, habiendo aceptado ese espíritu llamado Tina, el prota supo que esta chica podría ayudarlo a mantener la casa limpia, y tras haber conseguido una casa barata con sirvienta incluida, pues Rain no se lo pensó dos veces para comprarla de inmediato, para que así prepararan una fiesta de celebración, mientras que por otro lado estaba Arius pidiendo comida para su próximo viaje, pero nadie se la dio, porque un héroe cobarde no tenía derecho a nada, al menos eso fue por la fama que se ganó tras el ataque del demonio, para que luego veamos a Rain llegando por primera vez a lo que podía llamar hogar, y siendo recibido con amor por sus chicas. El prota al momento de cenar recordó a sus padres, e inconscientemente lloró, lo que lo hizo decir como excusa que era solo lágrimas de hambre, para que así terminara esta historia del tipo que fue desechado por el héroe, pero que ahora se convirtió en uno independiente, siendo el mejor domador de bestias.